¿Qué sucede cuando el destino de un joven, marcado por la tradición y la belleza, choca con una sed insaciable de verdad? Hoy, abrimos el primer capítulo de la historia de Siddhartha, el agraciado hijo del Brahman, un alma destinada a una búsqueda épica. Te prometo que querrás ver cada segundo. Dale me gusta a este video y acompáñanos hasta el final para no perderte el inicio de su viaje. Capítulo 1. El hijo del Brahman Siddhartha, el agraciado hijo del Brahman, el joven halcón, creció junto a su amigo Govinda al lado de la sombra de la casa, con el sol de la orilla del río, junto a las barcas, en lo umbrío del bosque de sauces y de higueras. El sol bronceaba sus hombros brillantes al borde del río, en el baño, en las abluciones sagradas, en los sacrificios religiosos. La sombra se adentraba por sus negros ojos en el boscaje de mangos, en los juegos de los niños, en el canto de su madre, en los sacrificios religiosos, en las enseñanzas de su padre y sus maestros, en la conversación de los sabios. Ya hacía mucho tiempo que Siddhartha participaba en las conferencias de los sabios. Con Govinda se entrenaba en las lides de la palabra, en el arte de la contemplación, de saber ensimismarse. Ya podía pronunciar quedamente el Om, la palabra por excelencia. Había conseguido decirlo en silencio, aspirando hacia adentro. Aprendió a enunciarlo calladamente, aspirando hacia afuera, concentrando su alma y con la frente envuelta en el brillo de la inteligencia. Ya sabía entender el interior de su Atman indestructible en el mundo material. La alegría invadía el corazón de su padre al ver al hijo inteligente, con deseos de saber. Observaba cómo crecía en Siddhartha un gran sabio y sacerdote, un príncipe entre los brahmanes. Una deliciosa sensación llenaba el pecho de su madre cuando le veía andar, sentarse y levantarse. Siddhartha el fuerte, el hermoso, el que caminaba sobre piernas delgadas, el que saludaba con perfectos modales. El corazón de las hijas de los brahmanes rebosaba amor cuando Siddhartha paseaba por las callejuelas de la ciudad con la frente iluminada, con mirada real, con caderas estrechas. Pero Govinda era el que más amaba a Siddhartha, su amigo, el hijo del Brahman. Sentía afecto por la mirada de Siddhartha y por su cálida voz. Gustaba de su manera de andar y de sus armoniosos movimientos. Apreciaba todo lo que Siddhartha hacía y decía. Pero lo que veneraba más era su inteligencia, sus altos pensamientos ardientes, su férrea voluntad y su vocación sublime. Govinda lo presentía. Este no será un brahman corriente, ni un oscuro funcionario de los sacrificios, ni un ávido comerciante de fórmulas mágicas, ni tampoco un orador vano y vacío, o un sacerdote malicioso. Sin embargo, tampoco será una mansa y estúpida oveja entre la masa del rebaño. No. Y tampoco él, Govinda, quería ser así, un brahman como hay 10.000. Quería seguir a Siddhartha, el amado, el maravilloso. Y si Siddhartha un día se convertía en Dios, si un día entraba en el imperio de la luz, Govinda le seguiría entonces como su amigo, su acompañante, su criado, su escudero, su sombra. Todos querían así a Siddhartha. A todos daba alegría y gozo. No obstante, el propio Siddhartha no sentía alegría ni gozo de sí mismo. Su corazón no compartía ese júbilo general cuando andaba por los caminos rosados del jardín de higueras, o se hallaba sentado a la sombra azul del bosque de la contemplación, cuando lavaba sus miembros en el diario baño propiciatorio, o hacía sacrificios entre las profundas sombras del bosque de mangos. Incesantemente se le aparecían sueños y pensamientos en que veía la corriente del río, el brillo de las estrellas nocturnas, el resplandor del sol. El ánimo se le intranquilizaba con pesadillas salidas del humo de los sacrificios, de los versos del Rig Veda, de las doctrinas de los viejos brahmanes. Siddhartha había empezado a alimentar el descontento en su interior. Comenzó por comprender que el amor de su padre, el cariño de su madre y también el afecto de su amigo, Govinda, no le harían feliz para toda la vida. No le satisfacía ni le bastaba. Había empezado a presentir que su venerable padre y los otros profesores, junto con los sabios brahmanes, ya le habían comunicado la parte más importante de su sabiduría. Adivinaba que ya habían henchido hasta la plétora el recipiente, y sin embargo, el recipiente no se encontraba lleno. El espíritu no se hallaba satisfecho, el alma no estaba tranquila, el corazón no se sentía saciado. Las abluciones eran buenas, pero eran agua. No lavaban el pecado, no curaban la sed del espíritu, no tranquilizaban el temor del corazón. Los sacrificios y la invocación de los dioses eran excelentes. Pero, ¿lo eran todo?
¿Daban los sacrificios la felicidad? ¿Y qué sucedía con los dioses? ¿Realmente era Prajapati el creador del mundo? ¿No era el Atman, lo único, lo indivisible? ¿Acaso los dioses no eran unos seres creados como yo y como tú, súbditos del tiempo pasajeros? ¿Tenía sentido entonces ofrecer sacrificios a los dioses? ¿A quién más se debían ofrecer sacrificios y mostrar devoción que no fuera al único, al Atman? ¿Y dónde se podía encontrar el Atman? ¿Dónde vivía, dónde latía su corazón eterno? ¿Dónde sino en el propio yo, en nuestro interior, en lo indestructible que cada uno lleva dentro de sí? Pero ¿dónde se hallaba este yo, este interior, este último? No es carne ni es hueso, no es pensamiento ni conciencia, así lo enseñan los grandes sabios. Entonces, ¿dónde? ¿Dónde se encontraba? Existía otro camino para llegar al yo, al Atman, un camino que valía la pena buscar. Pero nadie enseñaba ese camino, nadie lo conocía, ni el Padre, ni los profesores y sabios, ni los sagrados ritos de los sacrificios. Todo lo sabían los brahmanes y sus libros religiosos. Lo conocían todo. Se habían preocupado de todo, lo referente a la creación del mundo, al origen de la oración, de los elementos, de la aspiración, de la expiración, a las órdenes de los sentidos, a los hechos de los dioses. Sabían infinidad de cosas. Pero ¿tenía algún valor saber todo eso, si se desconocía al uno, al único, al más importante, al únicamente importante? Ciertamente muchos versos de los libros sagrados, sobre todo los Upanishadas de Samaveda, hablaban de este interior y último. Maravillosos versos. Tu alma es el mundo entero, se leía allí. Y escrito está que el hombre, mientras duerme, durante el sueño profundo, entra en su propio interior y vive en el Atman. Qué maravillosa sabiduría entrañaban esos versos. Todo el conocimiento de los grandes sabios se había reunido en estas palabras mágicas, puras como la miel de las abejas. No se debían menospreciar los enormes conocimientos que aquí se guardaban, reunidos por innumerables generaciones de sabios y penitentes, que habían logrado no solo conocer este profundo saber, sino también vivirlo. ¿Dónde se encontraba el experto que era capaz de retener el Atman desde el sueño hasta el despertar, durante la vida, con cada paso, palabra o hecho? Siddhartha conocía a muchos brahmanes venerables, sobre todo a su padre, el puro, el sabio, el más reverenciado. Su padre era digno de admiración, su comportamiento resultaba sosegado y noble, su vida era pura, su palabra sabia, los pensamientos de su frente delicados y aristocráticos. Pero él, que sabía tanto, vivía en la bienaventuranza, tenía la paz. ¿Acaso no era también uno de los que buscan siempre, sedientos? ¿No necesitaba beber continuamente en las fuentes sagradas, en los sacrificios, en los libros, en los diálogos con los brahmanes? ¿Por qué él, que era irreprochable, tenía que lavar diariamente sus pecados, esforzarse cada día en la purificación, repetirla cotidianamente? ¿No estaba el Atman en él? ¿No fluía la primera fuente de su propio corazón? Esa primera fuente tenía que encontrarse en el propio yo. Era necesario poseerla. Todo lo restante era una simple búsqueda, un rodeo, un desvarío. Tales eran los pensamientos de Siddhartha. Esa era su sed, su sufrimiento. A menudo pronunciaba las palabras de un Chandogya Upanishad. Quizás el nombre del Brahman sea Satyam. Quien lo sabe con certeza, entra diariamente en el mundo celestial. Siddhartha parecía estar a menudo cerca del mundo celeste, pero nunca lo había alcanzado completamente, jamás había saciado la última sed. Tampoco ninguno de todos los más sabios que Siddhartha conociera, y de cuyas enseñanzas disfrutó, había conseguido ese mundo celestial que apaga la sed eterna para siempre. Govinda, dijo Siddhartha a su amigo, Govinda, ven conmigo a la higuera de los banianos. Tenemos que practicar el arte de la meditación. Se fueron a la higuera de los banianos. Se sentaron. Aquí Siddhartha y 20 pasos más allá Govinda. Acomodado y dispuesto a decir el Om, Siddhartha repitió el verso murmurando, Om es el arco, la flecha es el alma, la meta de la flecha es el Brahman, al que sin cesar se debe alcanzar. Cuando había pasado el tiempo acostumbrado para el ejercicio del arte de ensimismarse, Govinda se levantó. Se había hecho tarde, ya era la hora de efectuar la ablución de la noche. Llamó a Siddhartha por su nombre. Siddhartha no contestó. Siddhartha se hallaba sentado, con la mirada fija en una meta lejana,
con la punta de la lengua saliendo un poco entre los dientes. Parecía que no respiraba. Así sentado, logrado el arte de ensimismarse, pensaba en el Om, enviaba su alma como una flecha hacia el Brahman. Reflexión del capítulo. El texto que acabas de escuchar nos revela una verdad profunda. Siddhartha, aunque perfecto a los ojos de todos, sentía un vacío que ni el conocimiento, ni el amor, ni la devoción podían llenar. El descontento de su alma no era un castigo, sino una guía. Era la voz de su Atman, su ser más íntimo, que le susurraba que la verdadera fuente de la existencia no se encuentra en ritos o palabras, sino en un viaje interno, una búsqueda solitaria que lo llevaría más allá de lo aprendido. Acepta que tu camino, aunque parezca desviarse, está divinamente diseñado para que encuentres tu propia verdad. Si esta reflexión ha resonado en tu espíritu, te invito a unirte a nuestra comunidad. Suscríbete para continuar este sagrado viaje a través del audiolibro de Siddhartha. Comparte este episodio con aquellos que buscan respuestas en su interior. Activa la campanita para que no te pierdas el próximo capítulo y por supuesto déjanos un comentario con tus propias reflexiones. Tu voz es una valiosa estrella en este universo de búsqueda. Así, en la quietud de un río y la sombra de un hogar, comienza la historia de Siddhartha. Un joven agraciado, inmerso en un mundo de tradiciones y belleza. Pero más allá de la descripción de su entorno, este primer capítulo nos susurra una verdad esencial. Toda gran búsqueda, todo viaje hacia el autodescubrimiento y la plenitud, tiene un comienzo. Un punto de partida donde las semillas de nuestro destino se siembran, a menudo en la aparente normalidad de nuestra vida diaria. Nos invita a reflexionar. ¿Dónde estás tú hoy? ¿Cuál es tu capítulo 1? No importa si te sientes en un lugar de calma, de tradición o de incertidumbre. Dentro de ti, como en Siddhartha, reside un potencial inmenso, una inquietud que busca trascender, una voz que anhela explorar más allá de lo conocido. Permítete sentir esa llamada, esa promesa de un camino único que te espera. No subestimes el poder de tus propios inicios, de las bases que hoy construyes, porque son el preludio de la extraordinaria historia que estás destinado a vivir. Si esta reflexión ha tocado algo dentro de ti, te animo a compartir este video con tus amigos. Ayudemos a más personas a encontrar esa chispa de inspiración. Deja tus pensamientos y tu capítulo 1 en los comentarios, me encantaría leerlos. Y para no perderte más contenido que te impulse en tu propio viaje, asegúrate de seguir el canal. Nos vemos en el próximo capítulo de tu evolución.